En este bloque vamos a hablar de cuál fue el papel que tuvo Colombia en la Primera Guerra Mundial y también vamos a hablar qué pasó con esos gobiernos en el país tras el magnicidio perpetrado contra Rafael Uribe Uribe y contra Quintín Lame. Sabemos que la Primera Guerra Mundial fue producto de unas élites que se estaban peleando el poder, pero eran unas élites internacionales que habían hecho un reparto colonial en el siglo XIX. Entonces, se estaban repartiendo África, pero hubo potencias que quedaron insatisfechas con ese reparto colonial. Estamos hablando de la recién unificada Alemania y también estamos hablando de la también recién unificada en el siglo XIX Italia. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Que tanto Italia como Alemania se aprovecharon de un conflicto entre el imperio austrohúngaro y el nacionalismo serbio y bosnio. Entonces, un nacionalista asesina al archiduque austrohúngaro y ese es el detonante de la Primera Guerra Mundial, pero la verdadera causa no es esa. Ese fue solamente el detonante, esa es la punta del iceberg, porque realmente estas potencias que eran imperios y que iban de la mano con el imperio austrohúngaro solamente aprovecharon esto para alinearse y para enfrentar otra entente. ¿Y cuál es el problema? Que inicialmente Colombia tenía como presidente a un señor llamado José Vicente Concha, que había sido montado por el poder caudillista de Rafael Uribe Uribe. Colombia asume una posición de neutralidad porque inicialmente se creía que era una guerra europea, pero esos países tenían colonias. Los rivales de estos países, como por ejemplo Gran Bretaña, también tenían colonias en África y en Asia. Entonces ahí ya podríamos decir que, sumando la colonia que tenían los británicos en Oceanía, ya estaban involucrados los 4 continentes. Solo faltaba que se involucrara el continente americano, porque si bien es cierto Canadá le pertenecía a Gran Bretaña, faltaba que se metiera un actor poderoso. Entonces, con el hundimiento de Lusitania, se mete en la guerra Estados Unidos a apoyar a potencias como Gran Bretaña, por ejemplo. Entonces, en Colombia había muchas empresas alemanas como Bavaria, pero igualmente había muchas empresas estadounidenses como la Standard Oil Company, y también luego ingresaron en esa época empresas como la United Fruit Company, que fue cómplice de la masacre de las bananeras. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que Colombia quedó en la espada y la pared entre Estados Unidos y Alemania. Entonces, Colombia no se podía ir con Alemania porque había muchas empresas aquí, y tampoco se iba con Estados Unidos porque, aparte de que perdía estas empresas alemanas, Estados Unidos no había todavía reparado a Colombia por la pérdida de Panamá. O sea, el tratado Thomson-Urrutia que había gestionado Marco Fidel Suárez siendo ministro de Carlos R. Restrepo, ese dinero no había llegado. El Congreso de Estados Unidos no había aprobado ese dinero, que eran 25 millones de dólares. Entonces Colombia tenía cierta rencilla con Estados Unidos en ese 1914-1918. Entonces Colombia se declara neutral. Y miren la ironía, en la guerra de Corea,
que es una guerra pues, de un país muy lejano a Colombia. En la guerra de Corea, Colombia no solamente se declara a favor de Estados Unidos y de Corea del Sur, sino que manda el batallón Colombia, manda mercenarios. Y acá Colombia se declara neutral, pero con la entrada de Estados Unidos a esta guerra ya se completa la participación de los 5 continentes, y con estos 5 continentes podemos ver que claramente es una guerra mundial, pero en ese momento no se le llamaba todavía Primera Guerra Mundial, porque no se sabía que iba a haber otra. Pero ya cuando se da la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, ahí sí ya se le empieza a llamar a esta la Primera Guerra Mundial para distinguirla de la Segunda, que empieza en 1939. Si bien es cierto, José Vicente Concha era neutral, de todas maneras, Colombia ya dependía mucho del comercio internacional, mucho más que en el siglo XIX, porque nuestra economía era minera desde la época colonial, pero nuestra economía empieza a volverse más cafetera, más petrolera en el siglo XX, e inexorablemente esta Primera Guerra Mundial afecta a nuestra economía. Por eso a José Vicente Concha no le va muy bien. Y ya se acaba la Primera Guerra Mundial, se cae el Imperio Austrohúngaro, se cae el Imperio Turco Otomano, Gran Bretaña gana colonias, Israel se siente por primera vez independiente, y ahí es cuando ya empieza a sacar a palestinos de Israel, y hay un nuevo reparto colonial. Los grandes ganadores de esta Primera Guerra Mundial son Francia y Gran Bretaña, y el gran perdedor, más que Italia o lo que era el antiguo Imperio Austrohúngaro, el gran perdedor es Alemania, porque queda reducida a la República de Weimar con la peor hiperinflación de toda su historia. Y también en esta Primera Guerra Mundial otros aprovechan para tumbar una monarquía, Rusia, o sea, la Revolución Rusa, porque los alemanes apoyan a los bolcheviques creyendo que con eso van a ganar la Primera Guerra Mundial. Pero estos bolcheviques, como Lenin, hacen la Revolución Rusa, tumban el zarismo, esa monarquía, pero se hacen los bobos y no apoyan a Alemania. Entonces, le sale el tiro por la culata a Alemania, y los rusos bolcheviques empiezan a fundar las bases de lo que pocos años después empezaría a llamarse la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que son 15 repúblicas. Y después de la Segunda Guerra Mundial serían muchas más repúblicas satélites o patios traseros. Con este panorama de estos nuevos amos del mundo, llega a la presidencia de Colombia un tipo de cuna humilde, hijo de una lavandera, no reconocido por su padre, con el apellido de su madre, Marco Fidel Suárez, que es un muchacho de origen humilde, pero que gracias a sus estudios gramaticales y al apoyo de la Iglesia Católica, el tipo logra conseguir dinero, poder, es ministro de varios presidentes, entre ellos de Carlos R. Restrepo. Entonces, Marco Fidel Suárez pareciera un presidente tranquilo, pero el tipo lo primero que hace es fortalecer las fuerzas militares y les compra uniformes nuevos a las fuerzas militares. Entonces, el tipo engaña
a los sastres del país, porque en vez de comprarle los uniformes a los sastres, o sabiendo que aquí había producción bastante, manda importar los uniformes. Los sastres le hacen la protesta, y en esta protesta las fuerzas policiales matan a 10, y eso se conoce en la historia de Colombia como la masacre a los sastres, algo que Teleantioquia oculta en el mini documental que hace sobre Marco Fidel Suárez. Y claro, el argumento a favor de Marco Fidel Suárez es que el tipo trae la aviación a Colombia, pero la trae como forma de fortalecer las fuerzas militares, y el tipo empieza a normalizar relaciones con Estados Unidos, y justo al finalizar el gobierno de Marco Fidel Suárez llega el dinero del Tratado Thomson-Urrutia, que es un dinero que aprovecha el siguiente presidente, Pedronel Ospina Vázquez, que son 25 millones de dólares que se invierten básicamente en ferrocarriles. Entonces ese tipo se dedica en esos 4 años, entre 1922 y 1926, a construir ferrocarriles. Pero ¿qué pasa con Marco Fidel Suárez? Que Laureano Gómez trata de darle un golpe de estado, lo acusan de corrupción, le sacan en cara la masacre a los sastres, en donde mueren a manos de la policía 10 personas sastres que protestaban. Entonces, en 1921, con tanta presión, Marco Fidel Suárez renuncia. Y con esta renuncia se acaba un periodo muy polémico de salubridad pública, porque había mucho miedo por la gripe española. Por eso les decía yo que en esa época fue la revolución higienista en Colombia, y llega a la presidencia Pedronel Ospina Vázquez, un tipo supremamente afortunado. A este le dicen el Rescaldani de la presidencia de Colombia, porque es un tipo que sin hacer mucho lo logra todo. Resulta que este Pedronel Ospina Vázquez recibe los 25 millones de dólares del Tratado Thomson-Urrutia que había gestionado como ministro Marco Fidel Suárez, y con este dinero se construyen ferrocarriles, muchos ferrocarriles y muchas vías, y queda la duda de si el tipo alcanzó a robar algo de ahí, pero el hecho es que con los ferrocarriles tapó todo. Y llega en 1926 a la presidencia un conservador de la llamada extrema derecha, que se llama Miguel Abadía Méndez. Este señor es bastante antipático con la clase obrera, con el Partido Socialista que se había fundado en Colombia en 1924, con María Cano, con Betsabe Espinal y con todas las propuestas feministas. Entonces, el tipo monta una dictadura en complicidad con la multinacional estadounidense United Fruit Company. Entonces, esta multinacional pues tiene el monopolio del banano, así como la Standard Oil Company tenía el monopolio del petróleo. Entonces, ¿qué pasa? Que esta multinacional le pagaba muy mal a los obreros en las bananeras. Entonces, los obreros en 1928 hicieron una huelga, y esa huelga causó que el presidente Miguel Abadía Méndez enviara al general Cortés Vargas a asesinar a esos obreros. Entonces ellos dicen que solamente mataron a 13, pero luego personajes como Jorge Eliezer Gaitán, que recién era un parlamentario, escritores como Gabriel García Márquez,
sacaron la versión de que mataron aproximadamente 2.000 obreros. Algo muy parecido a lo que pasó en el gobierno de Uribe con los falsos positivos, que inicialmente se creía que eran pocos y luego se terminó comprobando que fueron 6.402 como mínimo falsos positivos. Entonces, esta masacre de las bananeras trajo tremendas consecuencias para la historia de Colombia. La primera, los conservadores pierden el poder que tenían desde 1886, en cabeza del liberal proestadounidense Enrique Olaya Herrera. Los liberales recuperan el poder en 1930. A Enrique Olaya Herrera le toca algo muy difícil, porque en Colombia se funda el Partido Comunista Colombiano en este mismo 1930. Y Enrique Olaya Herrera es un presidente claramente pro-estadounidense, y el tipo sí logra unos cambios. Por ejemplo, en su gobierno, las mujeres, por primera vez en Colombia, tienen derecho a hacer el bachillerato. Por eso, ya para 1940, cuando estaba Eduardo Santos en la presidencia, salen las primeras bachilleres en Colombia y las mujeres por primera vez pueden estudiar una carrera universitaria que fuera para mujeres, como enfermería, que en esa época se creía que una mujer no podía estudiar ingeniería, que una mujer tenía que estudiar algo como enfermería o docencia. Entonces, Enrique Olaya Herrera le tocan dos hechos internacionales que complican mucho más su gobierno, que en el Perú hay un dictador que quiere quedarse con una parte del Amazonas y Colombia se va a guerra con el Perú, una guerra bastante tonta porque Colombia no pierde el territorio, pero mueren más ahogados y por accidentes que muertos en batalla. Y además que la guerra se acaba no porque se solucione el problema geopolítico, sino porque le dan un golpe de estado al dictador peruano, lo matan y se monta otro que no quiere pelear con Colombia. Entonces, literalmente, Colombia gana esa guerra, pero una guerra bastante tonta. Pero lo que más golpea a Colombia entre 1930 y 1934 es la crisis financiera mundial de 1929, que trajo secuelas a Colombia hasta 1933. Pero el Partido Conservador sigue muy desacreditado, muy golpeado por este presidente que fue cómplice con la United Fruit Company de la masacre de las bananeras. Entonces, por eso... Esa empresa todavía existe, ¿cierto? La Unite. Sí. Hasta donde tengo entendido, sí. Yo escuché que cambió de nombre, cambió de imagen y todavía tiene mucho negocio por ahí. Claro, y también hay una empresa, la chiquita Brahms, que también es bastante cuestionada en este momento. Y entonces, ¿sabes qué pasa? Que el Partido Conservador se abstiene de votar de cara a las elecciones del 1934 y solamente votan, miren pues este dato, solamente votan el Partido Comunista, que en ese momento podía votar porque no había tanto odio contra la Unión Soviética todavía, ni tanta presión de Estados Unidos en ese sentido, y el Partido Liberal. Entre el Partido Liberal y el Partido Comunista montan a uno de los presidentes más destacados de la historia de Colombia, que es el señor Alfonso López Pumarejo. López Pumarejo hace unas reformas educativas, le salen muy bien, sobre todo en apoyo a la Universidad Nacional, libertad de cátedra, libertad de cultos, se echa encima a la Iglesia Católica por eso, hace una reforma agraria que no tiene los mejores resultados. Entonces, Alfonso López Pumarejo lo tratan de tumbar, pero el tipo renuncia, no le aceptan la renuncia y él logra terminar su gobierno, pero logra algunos cambios, a pesar de que le hacen huelgas, él no reprime las huelgas, pero gana la presidencia
el abuelo de Juan Manuel Santos, que es el señor Eduardo Santos Montejo. Y Eduardo Santos Montejo acaba con varias cosas buenas que había hecho López Pumarejo. Entonces los devuelve otra vez a esta época oscurantista del Partido Conservador. Entonces Eduardo Santos es un politiquero, es liberal pero actúa como conservador. Y Alfonso López Pumarejo funda un medio de comunicación para oponérsele. En vez de fundar una guerrilla, funda un medio de comunicación, con lo que muestra que es un demócrata. Y esto se cruza con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, Colombia claramente sí está con Estados Unidos, porque había unos convenios panamericanos. Colombia estaba obligada a estar con Estados Unidos. Entonces, los errores de Eduardo Santos Montejo se tapan con la Segunda Guerra Mundial. Y es tan malo el gobierno de este señor que Pumarejo se vuelve a lanzar y gana sobrado. Gana Pumarejo, y en este gobierno sí puede hacer unas reformas laborales muy interesantes. Todo el sueño de Rafael Uribe Uribe, o sea, el sueño de unas prestaciones sociales, de un derecho laboral que beneficie al trabajador, todo esto se logra legislar y se logra en el segundo gobierno de López Pumarejo. Pero esta vez Laureano Gómez de nuevo trata de tumbarlo, como trata de tumbar a Marco Fidel Suárez. Laureano Gómez es descubierto y termina exiliado en Ecuador, en Brasil. Pero su hijito, López Miquelsen, que luego termina siendo presidente y saliendo en el billete de 20.000, López Miquelsen comete unos actos de corrupción. Entonces los enemigos políticos de López Pumarejo aprovechan la corrupción del hijito y lo presionan y lo hacen renunciar. Y Lleras termina ese mandato de Pumarejo, y esto hace que los liberales pierdan el poder, porque los liberales terminan divididos entre gaitanistas y turballistas, y resulta que esa división entre los gaitanistas versus los turballistas le deja la presidencia servida a los conservadores en cabeza del ingeniero Mariano Ospina Pérez, porque esos votos se dividen. Hagan de cuenta que pasó lo mismo que hace 4 años en Colombia, que unos se fueron con Gustavo Petro y otros con Sergio Fajardo y le dejan servida la presidencia a Iván Duque. Lo mismo pasó en 1946. Entonces, después de 16 años, los conservadores recuperan el poder y se pierde lo que se había logrado con los liberales, como esas reformas educativas, esos derechos que habían ganado las mujeres, se pierden un poco, al menos se opacan. Y lo más importante, se pierde la tranquilidad, porque de nuevo empieza la campaña del anticomunismo. Se acaba la Segunda Guerra Mundial, que la ganan los aliados en cabeza de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética, pero nace la Guerra Fría, porque empieza la disputa entre capitalismo y socialismo internacional. Y a Gaitán lo satanizaban desde la CIA como comunista, porque Gaitán fue el que más denunció la masacre de las bananeras en el Congreso en 1928. Y para colmo de males, el Gaitán, como académico, como abogado, había hecho una tesis doctoral sobre las ideas socialistas en Colombia. Entonces la CIA empezó a ver a Gaitán como un peligro, y después del gobierno nefasto de Mariano Ospina Pérez, nefasto porque el país se le salió de las manos, la gente quería que volviera el liberalismo al poder, pero ya no en cabeza de los lopistas, de los turballistas, sino en cabeza de los gaitanistas, a quienes tildaban de comunistas los conservadores y a quienes tildaban de fascistas los liberales. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que se empieza a organizar un plan para asesinar a Jorge Eliezer Gaitán
un plan que se consuma el 9 de abril de 1948. Hay 4 hipótesis de quiénes matan a Gaitán. La principal de la época era que fueron los conservadores, la segunda que fueron los liberales no gaitanistas, la tercera que fue Fidel Castro, pues que en esa época era un burgués, era un jovencito de 19, 20 años, que no tenía el poder militar y las razones para hacerlo, pero luego en los 60 se desclasifican unos archivos del embajador de Estados Unidos en Colombia, Willey, que dice en latín, cuidado con Gaitán. Y acá, prácticamente 20 años después del magnicidio contra Gaitán, se dan cuenta que fue la CIA la que dio la orden de matar a Gaitán porque consideraban que era un comunista y lo venían siguiendo desde 1928, cuando Gaitán había denunciado en el Congreso la masacre de las bananeras. En el último bloque vamos a hablar de este tema, de lo que pasa después de la muerte de Gaitán.